buenas tardes, ¿cómo estáis? Espero que fenomenal, porque ya se acerca el fin de semana, vamos a disfrutar a lo grande como nosotros merecemos. Y además daros las gracias por todos los mensajes de ánimos, de apoyo que nos mandáis y nuevas sugerencias temáticas. Ya sabéis que esta es vuestra televisión, es la televisión de todo el Bierzo. Bienvenidos a vuestra casa, porque hoy vamos a hablar de temas que os van a encantar desde nuestro espacio literario enfocado para los niños, que nos habíais mandado ya varios fines de semana algunos mensajes de por qué no nos enfocamos un poquito a lo largo de estas próximas semanas en literatura infantil, y nosotros encantados, los niños son los reyes de la casa. Por supuesto que también nuestros mayores, por eso tenemos nuestro espacio dedicado a nuestros mayores, que siempre nos dan los mejores consejos, nos hablan de esos recuerdos que guardan de estas fiestas, recuerdos muy bonitos para empezar a trabajar en positivo y siempre mirando hacia el futuro. Si miramos hacia el futuro, hablamos de la Universidad Feminista. Hoy tenemos una cita pendiente y también tenemos una cita con nuestra compañera Alba López, que se encuentra... Vamos a poner puntos suspensivos y os voy a dar una pista. Tiene algo que ver con el mundo del vino, que tanto nos gusta, además que poco a poco vamos despidiendo esa época estival con algunos reportajes que tenemos preparados. El tema de actualidad, sin duda, es el tema en el cual nos encontramos ahora inmersos, el tema de la sanidad. Hoy, por tanto, nos acompaña Rubén. Él dice que quiere ser conocido como matrona del Hospital del Bierzo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues bueno, muy bien. Rubén García, para mí es un auténtico placer, porque hoy tenemos la suerte de contar solamente actualmente en el Hospital del Bierzo hay 2 matrones, ¿no? Sí. Y a ti te gusta que digamos matrona. Sí, a mí me gusta más el término matrona, sí, que matrón. Matrón no me gusta, sí, como suena. Y él es profesor adjunto de la universidad y va a explicarnos cómo han cambiado totalmente las nuevas metodologías didácticas en el mundo de la enfermería, ya que tenéis que hacer prácticas y hay un protocolo que está cambiando y que suprime muchas de las acciones que estáis obligados a realizar. O sea que la nueva normalidad también os afecta a vosotros. Sí, la nueva normalidad la verdad afecta muchísimo, porque las enfermeras tienen una formación muy práctica, tienen que actuar con el paciente y tienen que aprender haciendo la mayoría de las veces. Les faltó un poco de prácticas del curso pasado porque no pudieron hacerlas cuando empezamos todos de cuarentena, y ahora mismo están recuperando las prácticas que no pudieron hacer el curso pasado. Y en el hospital siguen el mismo protocolo que seguimos los profesionales del hospital: mascarilla, higiene de manos, lo que hacemos todos en la vida diaria. Y luego mucho cuidado, tenemos mucho cuidado de cómo hacemos las cosas. Y luego en la universidad pues también mascarilla, mucho gel hidroalcohólico, y tenemos lo que conocemos como trabajos en pequeños grupos. Entonces tenemos grupos burbuja, que están siempre los mismos alumnos juntos. ¿Aproximadamente cuántos? Pues mira, porque habéis dividido, ¿no? Sí, por ejemplo, mira, nuestras clases tenemos 50 alumnos más o menos por curso. Los hemos dividido en 2 grupos de 25, ¿sí? Y tenemos 25 en cada aula, a la vez. Y yo les doy clase a los 2. Unos en directo y los otros los tenemos en videoconferencia, que me están viendo a la vez. Sí. Y si hablamos de esa diferencia, sí, que a mí sí que me gustaría no hacer esa comparativa para sacar esos puntos positivos y esos puntos que nos perdemos con la videoconferencia. Pues mira, yo el mayor punto negativo que tengo es que no los veo. Claro. Ellos me ven a mí, pero yo no los veo. Entonces la interacción persona a persona no es lo mismo que la interacción persona pantalla. Aunque me tienen delante y la clase es la misma, pero no es lo mismo relacionarse con el profesor o con el alumno en directo que con una videoconferencia. ¿Puntos positivos? Puntos positivos, que puedes llegar a la gente que está en casa. Claro, y eso me lo están llevando ellos, ¿no? Porque estamos hablando de que el mundo de la enfermería, sobre todo un grado así, está destinado totalmente a la práctica. Claro, nosotros la práctica puramente práctica la hacen en el hospital, en el centro hospitalario o en los centros de salud, donde hacen sus prácticas clínicas. Y luego en la universidad tienen sus prácticas teóricas, de la teoría. Entonces, en esas prácticas pues hemos modificado todo, entonces los grupos son mucho más reducidos para que no haya mucha interacción entre los alumnos, y que luego poder hacer sobre todo una trazabilidad en caso de que alguno de los alumnos, por desgracia, fuese positivo en coronavirus, poder trazabilizar bien qué contactos ha tenido con sus alumnos o profesores y poder dar alarma a las autoridades sanitarias.
O sea que el protocolo está claro, es muy estricto y de hecho siempre nos cabe la duda de si realmente con esta nueva situación que estamos viviendo tendréis alguna asignatura dedicada a este tema, ¿no? Como es el COVID-19, bueno, cómo tratar, cómo detectar, porque al fin y al cabo vosotros estáis en primerísima línea, ¿no? Casi más que los propios médicos. Claro, nosotros, los estudiantes de enfermería, tienen una asignatura de microbiología que dan todo lo relacionado con los virus, y luego aparte en todas las asignaturas prácticas, en lo que llaman adulto, que es en lo que se estudia el trato con el paciente, ahí ven pues cómo se relacionan los pacientes con este tipo de patologías. Y luego en todas las asignaturas, de manera transversal, les recalcamos siempre pues eso, lo que se recalca a toda la población: higiene de manos, mascarilla y todos los protocolos de seguridad que hay que tener, tanto ellos como luego cuando vayan a atender a los pacientes. Claro, yo creo que aparte, tú has visto de una forma muy global cómo el mundo de la enfermería ha cambiado, ¿no? Ha ido evolucionando, pero también dentro del área de maternidad. Siempre nos ha interesado, a lo largo de este confinamiento, cuántos niños habremos podido tener aquí en el Bierzo. Pues me habías comentado que aproximadamente entre 50 y 60 cada mes, ¿no? Claro, nosotros, nuestro paritorio tiene, el Hospital del Bierzo es un hospital pequeñito, pero tenemos en torno a entre 50 y 60 partos todos los meses. Sí que es verdad que el entorno COVID nos ha trastocado todo, es un área muy restringida en el que sí que no hay interacción con ninguna otra parte del hospital. Los profesionales que estamos en el paritorio no salimos del paritorio, no nos movemos por el hospital, que bueno, es la normativa que tiene el hospital en general con todos los servicios, pero nosotros lo tenemos como más inculcado porque nuestros dos usuarios son la madre y el recién nacido, que son vulnerables, entonces intentamos que no haya, procuramos que sea todo lo más limpio posible y tenemos mucho cuidado. Y sobre todo estamos hablando de esa seguridad, de esa tranquilidad, esa confianza, ¿no? ¿Quién en esta época que tenga que dar a luz en un hospital no pudiera estar nervioso, ¿no? Todo es cierto de que el miedo es libre, pero es una realidad. Sí, pero bueno, yo quiero decir a todas las mujeres que, bueno, ya lo saben, que el paritorio es un sitio seguro y es un sitio en el que van a estar a gusto y van a estar protegidas, sobre todo protegidas. Yo creo que una mujer que va a dar a luz se tiene que sentir protegida. Y en este entorno COVID en el que estamos, que tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad que nos ha tocado vivir, y no vamos a dejar de tener niños, o sea, tendremos que seguir. Ahí está la pregunta del millón, Rubén. A mí sí que me gustaría preguntarte, ¿no? Ya que esto es como lo típico que cuando tú te estás tomando un café en una cafetería, en este caso en una buena terracita, la gente dice, bueno, esto habrá sido, esta época habrá sido como el apagón, ¿no? A ti te suena, ¿no? Este típico apagón de la historia. Pues a lo largo de este apagón de confinamiento de estos meses, ¿cuántos niños se están gestando? Yo creo que muchos. ¿Muchos más, chicos? Yo creo que muchos más. Que de lo normal. Sí, lo veremos cuando cumplan los 9 meses del principio del confinamiento, bueno, de los meses gordos del confinamiento, que yo creo que nos sale en torno a noviembre, diciembre. Veremos, pero yo estoy convencido de que va a haber un repunte de la natalidad. Un repunte. Este 2020 lo que ha hecho es que para muchos es un año redondo en todos los aspectos. Sí, yo creo que sí. Bueno, son buenas noticias también, ¿no? Ya que estamos comentando que el Bierzo necesita tener ese toque de renovación, necesitamos aumentar esa natalidad y bueno, no hay mal que por bien no venga. Claro, oye, una cosa no quita otra. Imagino que también muchísima gente se pregunta aproximadamente, si estamos hablando, volvemos a las clases, volvemos a la docencia, cómo y qué aspectos se van a tener en cuenta ahora mismo dentro del mundo de la enfermería, teniendo que dar unas clases que, como hemos dicho antes, eran prácticamente in situ, de tú a tú, prácticas, y ahora mismo tenemos que cambiar ese protocolo para incluso aumentar esas medidas de seguridad. Estamos hablando de incluso hacer prácticas muy de cerca, con transfusión de sangre, cosas que ahora mismo nos vas a contar, claro, sí, que han cambiado de forma radical. Claro, todas esas prácticas que antes se hacían, pues nada, pues en grupos, siempre las prácticas han sido en grupos más pequeños que las clases teóricas, por las clases magistrales que siempre ha habido, que si, pues eso, pues si son 50, pues 50 a la vez. Pero las prácticas siempre han sido más pequeñas porque tienes que tener
más atención en el alumno. Pues ahora eso lo que hacemos es que es todavía más reducido. Entonces, más reducido para tener menos alumnos a la vez y que sea mucho más fácil el controlar las distancias de seguridad y el controlar pues luego la trazabilidad esa que te he dicho antes. ¿Cuál es lo más cercano? ¿Cuáles son las prácticas, las actividades que tienen que hacer en las cuales están en más contacto con el paciente? Claro, las prácticas, dices en la universidad, no en el hospital, ¿no? Pues en la universidad pues tenemos prácticas pues de hematología, lo que has dicho tú, transfusiones de sangre y cosas de estas, que lo que se hace es que se intenta que estén pues igual solo 2 alumnos, 2 o 3 alumnos haciendo la práctica a la vez, y si no vamos a poder guardar esta distancia de seguridad, lo que la universidad nos dice, el protocolo que tenemos es que hay que hacerlo con una mascarilla en una FP2, en vez de una quirúrgica, que es la que usamos siempre, una FP2 para tener todavía mayor seguridad, para que los alumnos estén seguros, que es lo que al fin queremos. ¿Creéis que con esta situación el número de alumnos de enfermería ha subido en las matrículas? Yo creo que sí. Yo creo a mí me consta que yo por creo lo menos que en otras universidades yo creo que la subido. enfermería, que siempre hemos sido grandes olvidados, olvidadas, por hablar en femenino, porque son muchas más las enfermeras que los enfermeros, siempre hemos tenido poca visión social, porque siempre se piensa en el médico, la enfermera siempre ha sido como, bueno, esa otra que hay ahí, que al final es la que más tiempo está con el paciente, porque es la que lo cuida y la que está más tiempo con el paciente. El contacto además más humano. Más humano y más estrecho. Que no se nos olvide. Claro, entonces yo creo que ahora otra de las cosas buenas que nos ha traído esta pandemia es la visualización de la enfermería. De ver que somos una profesión que estamos con el paciente, que hacemos mucho por el paciente, y que estamos ahí y que hacen falta enfermeras, muchas enfermeras. Claro que sí. Con esto yo no sabía muy bien el número de gente que se ha ahora mismo matriculado en el grado de enfermería, pero en otras universidades sí que sé que ha aumentado. Por tanto, estos son datos positivos, muy significativos, y que la gente está concienciada, ¿no?, que hay que seguir ayudando. Sí, porque es que, a ver, lo que no podemos hacer es parar las formaciones, ni parar la enfermería. No nos podemos permitir el lujo de, en esta situación, sobre todo, perder una promoción entera. Si lo que te digo, si tenemos cursos de 50 alumnos, imagínate que por haber sido la pandemia, el curso pasado no hubiesen terminado 50 alumnos. 50 enfermeras que van directamente al hospital, porque hacen falta. Sí. Y estamos así, no sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Si no seguimos formando enfermeras, ¿qué hacemos? ¿Perdemos promociones y promociones sin enfermeras? Desde luego. Precisamente por eso la profesión que ahora mismo se está poniendo de moda, la profesión más demandada, es la enfermería. Así que estáis a tiempo. Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a ti. A ver si seguimos dando buenas noticias, que seguimos subiendo el índice de natalidad. Y nos pasamos también de un tema que sobre todo nos interesa, porque estamos hablando que son personas que ayudan a los demás, que son personas que siempre aportan esa dosis de solidaridad, con nuestra sección de A Nuestros Mayores. Alzheimer Bierzo tiene preparada una pequeña entrevista con diferentes personas que nos van a hacer recordar. Vamos a hablar de fiestas, vamos a hablar de momentos únicos aquí en el Bierzo. Muy buenas, Patricia y Alfa Bierzo están aquí una sesión más. ¿De qué hablamos la sesión anterior? De las fiestas de la Encina. Esas fiestas tan importantes para los bercianos y bercianas y que este año han sido un poco atípicas. Hablamos de la gastronomía, de estas fiestas y del Bierzo. Espero que os haya gustado mucho. ¿De qué tratará la sesión de teleterapia? Hoy hablaremos de juegos tradicionales, los de siempre. ¿Qué beneficios obtenemos de ellos? Para ello se han ofrecido nuestras estudiantes de prácticas de fisioterapia. Ahí os dejamos, espero que os guste. Hola, somos Vanessa y Elena, estudiantes en prácticas del grado de fisioterapia en la Universidad de León. En el vídeo de hoy os vamos a hablar de los juegos tradicionales como una medida terapéutica. A través de ellos pretendemos trabajar diferentes aspectos de la fisioterapia, como puede ser el equilibrio, la movilidad o la motricidad. Al mismo tiempo, con estos juegos que han formado parte de nuestra vida y han pasado de generación en generación, pretendemos recordar los buenos momentos de la infancia y al mismo tiempo revivirlos con las mismas sensaciones.
Algunos de estos juegos pues serían las chapas, los bolos, la petanca, el escondite inglés, la rayuela, la cuchara o el teléfono escacharrado. ¿Quién no recuerda jugar a todos estos juegos? Ya, ¿verdad? De pequeños en el colegio, ¡guau, qué recuerdos! Y además, con estos juegos pretendemos marcarnos unos objetivos, que son los siguientes. Al mismo tiempo que estamos jugando, estamos realizando ejercicio físico, lo cual nos proporciona grandes beneficios, como mejorar el estado de ánimo, dormir mejor por la noche, los reflejos, el equilibrio o la coordinación, mientras disfrutamos del juego. A su vez, también le tenemos que sumar los beneficios que tiene el ejercicio físico, como la mejora de la salud cardiovascular, fortalecer nuestra musculatura o evitar la aparición del dolor. A nivel generalizado, estos juegos pretenden lograr objetivos comunes, entre ellos mejorar el equilibrio, la movilidad articular o la destreza óculo-manual. Pero además, algunos juegos como la rayuela, los bolos, las chapas o la petanca pretenden también mejorar algunos aspectos diferentes como el cálculo de distancias, el lanzamiento de objetos o la percepción visual. Vamos a jugar a la petanca. Desde la línea de lanzamiento vamos a lanzar la bola e intentar dejarlo lo más cerca del boliche. Vamos a trabajar el lanzamiento de objetos, el cálculo de distancias y la destreza óculo-manual para intentar dejarlo lo más cerca del boliche. Al mismo tiempo también trabajaremos el equilibrio al quedarnos en una pierna. Vamos a jugar a la rayuela. Para jugar nos colocamos en la posición inicial. Tendremos que lanzar la piedra a uno de los números. Para esto trabajamos el cálculo de distancias y la destreza óculo-manual, intentando dejar la piedra en el número que queremos. Yo quiero dejarlo en el número 4. A la pata coja, manteniendo el equilibrio, saltamos cada número. Recogemos la piedra, manteniendo el equilibrio en el número que ha caído. Y volvemos a la posición inicial. Vamos a jugar a los bolos, que tienen casi los mismos objetivos que los dos juegos anteriores. La destreza óculo-manual, el cálculo de distancias y el equilibrio. El juego consiste en intentar derribar el máximo número de bolos. Trabajaremos el equilibrio, el lanzamiento y la destreza óculo-manual. Los juegos que vamos a explicar ahora que trabajan principalmente estimulando diferentes áreas de la corteza cerebral, como es la memoria, la atención o el lenguaje. Uno de ellos es el passe missing. Consiste en colocarnos dos personas en forma de arco con los brazos, trabajando de esta forma la coordinación, y a la vez vamos cantando una canción y la gente va pasando por debajo del arco. Y la canción es: pase misa por las puertas de Alcalá, los de adelante corren mucho y los de atrás se quedan. Ahora vamos a jugar a la cuchara. En este juego vamos a trabajar todo lo conseguido en los anteriores juegos y adicionalmente vamos a trabajar la fuerza de la musculatura orofacial. Para jugar tenemos que coger con la boca el mango de la cuchara y en el otro lado vamos a tener cualquier cosa, una piedra, una pelota, un huevo, lo que queráis. Y manteniendo un equilibrio y estableciendo un poco de fuerza con la boca, intentamos que no se caiga lo que tenemos sostenido con la cuchara. Ahora vamos a jugar a las chapas. Con él lo que pretendemos es trabajar todo lo que hemos trabajado en los anteriores juegos y ahora mayores vamos a trabajar también la fuerza en los dedos de la mano. Bien, partiendo desde la posición de salida y marcado el recorrido, vamos dando en esa posición los dedos y así podemos trabajar mejor la fuerza y la destreza con ellos. Procurando no salirnos, claro. Por último, vamos a jugar al escondite inglés. En este juego vamos a trabajar ya todo lo aprendido y trabajado en los anteriores juegos, pero a mayores vamos a seguir estimulando diferentes áreas cerebrales como la memoria, la atención o el lenguaje. Uno de los jugadores se coloca al lado de una columna
y mientras otro jugador a una distancia tiene que esperar a que yo me dé la vuelta y empiece 1, 2, 3, corte inglés y mover manos y pies, moverse y acercarse a mí, y tiene que evitar que yo le vea moverse, si no sería eliminado. Muy interesante, ¿verdad? Espero que practiquéis en vuestros hogares, nos enviéis todos los juegos que sepáis y que os apetezca que trabajemos en otra sesión y hasta la siguiente. Bueno, ha sido a gusto, juegos tradicionales, a ver si más de uno nos acordamos de alguno que nos ha enseñado nuestros abuelos. Seguimos y además vamos a seguir recorriendo el Bierzo. Mi compañera Alba López se encuentra en un punto fantástico que tanto nos gusta como Villafranca. Y yo me pregunto, ¿qué estará haciendo? A mí me ha dado una pista, algo tiene que ver con el vino. Alba, compañera. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes. Pues me he desplazado hasta Villafranca del Bierzo, bueno, porque ya sabes que aquí en la tierra tenemos muy buenos productos y uno de nuestros productos estrella, excelencia, es ese vino, esa denominación de origen Bierzo. Así que, bueno, quiero acercarles a todos los espectadores pues una uva que viene de Francia, bueno, que es originaria francesa, pero que ha llegado al Bierzo, se cree que a través del Camino de Santiago. Os estoy hablando de la uva Merenzao. Así que me he desplazado hasta Villafranca del Bierzo para conocer cómo se hace este vino Merenzao, de la mano de la bodega Cantariña. Nos encontramos con Santiago Isart, que es el viticultor de esta bodega familiar, además una bodega que hace vinos artesanales. Pues sí, buenas tardes. Efectivamente, estamos aquí con nuestras barricas de Merenzao, de esta cosecha 2020, que están todavía fermentando. ¿Qué particularidades tiene esta uva? Pues el Merenzao, que como bien decías, llegó hace siglos con el Camino de Santiago y siempre ha estado desde entonces en el Bierzo, era muy minoritaria y realmente pensamos que lo que mejor le caracteriza es la fragancia que tiene, que son aromas de frutos rojos, son aromas muy florales. Es una uva tinta que tiñe muy poco los vinos, que es otra de sus características principales. El color de la mencía es mucho más oscura, el color del Merenzao es mucho más clarito y ofrece vinos muy frescos y muy elegantes y muy aromáticos. Decías eso del color, nos enseñaba Dani hace un segundo, esta es la de mencía, ¿no? Esta es una barrica que estamos elaborando con el mismo proceso artesanal, pero 100% mencía, que tiene el color típico de la mencía, un color mucho más oscuro, más acostumbrado a lo que estamos... Tinta mucho más en un vino tinto, efectivamente. Mientras que ahora, si queréis, trabajamos un poquito la Merenzao y vais viendo que el mosto que sale, que ya es casi vino, como digo, es muchísimo más clarito, es un tono más púrpura que morado. ¿Es la única diferencia que podemos encontrar entre el mencía y el Merenzao? Me refiero con el gusto, sí. Se nota también, ¿no? Hombre, aromáticamente comparten algunas características, porque la mencía también suele dar muchos aromas de frutos rojos, pero también frutos negros, violetas, ciruelas y cerezas a lo mejor, y la Merenzao es más floral probablemente que la mencía y más centrada en la fresa, por ejemplo, como principal aroma. Bueno, como vemos, lo hacéis todo artesanalmente, ¿no? Ahí está un poco también el secreto del éxito, del buen sabor de este vino. Sí, nosotros tenemos una viña muy pequeña de Merenzao. Tenemos la suerte de ser la primera bodega del Bierzo que ha podido acogerse al pliego nuevo y elaborar un 100% Merenzao con sello del Bierzo. Y es tan pequeña producción que la tratamos y la mimamos de manera muy artesanal, como veis, trabajando con las manos, mojando la uva para que fermente siempre en contacto con líquido, y haciendo una elaboración muy cuidada durante mucho tiempo para que el vino al final sea lo más respetuoso posible con la variedad, que es lo que queremos. Tenemos aquí las barricas de Merenzao, tenemos ahí las barricas de mencía, pero bueno, veo que aquí detrás también hacéis vino blanco, ¿no? Sí, nosotros elaboramos el resto de variedades que podemos encontrar nuevamente en el Bierzo, aparte de mencía, y también tenemos garnacha tintorera en tintos, y luego hacemos vinos blancos con las variedades también principales del Bierzo, Godello, Doña Blanca y Palomino. Aquí tenemos las barricas de vino blanco de este año. Una parte está fermentando en barrica, que están, como vemos, vivas respirando, otras están fermentando en acero inoxidable. Bueno, elaboramos con distintos métodos. Claro, vemos que estas están fermentando abiertamente, ¿no? Sí. Y estas están en barrica cerrada. Sí, bueno, aquí hay solo mosto ya. El vino blanco lo prensamos y solamente metemos el mosto, con lo cual podemos fermentar con la barrica cerrada.
Como en el tinto necesitamos ese contacto con la piel, por eso lo mantenemos en barricas abiertas para poder hacer este trabajo y luego cuando termina de fermentar poder retirar los sólidos sin problema. Santiago, pues ¿qué te parece si le mostramos a todos nuestros espectadores una pequeña muestra de, bueno, pues de cómo va a ir esta añada 2020? Sí, vamos a hacer una cosa además, vamos a coger aquí un poco del vino de la mencía y así los podremos comparar uno contra otro y nos da una idea de las diferencias que yo decía. Si me sujetas la copa, intentar no mancharte. ¿Vale? Como veis aquí va todo mezclado, pero bueno, sacamos un poco del vino. Entonces, en mi mano manchada precisamente. Ahí a simple vista se aprecian los... Este es el merenzado, mucho más oscuro, mucho más color en la mencía, un vino muy característico. Este año los vinos además están sacando un color muy potente. El merenzado mucho más clarito. Cuando acabe de terminar el vino, incluso cuando ya clarifique, se notará mucho más la evidencia, ¿no? Este es un vino de mencía típico del Bierzo, nuestra viña de los Pinos, que es Cantariña, Viña de los Pinos, y la botella de merenzado, que fue la primera añada del año pasado. ¿Cuánto tiempo queda para que podamos ver lo que tenemos en las copas aquí, embotellado? Pues nosotros en el merenzado no hacemos una crianza muy larga. Cuando termine de fermentar, como te decía, dentro de una semana o 10 días, lo tendremos unos 4 o 5 meses en barrica nada más. No queremos mantener toda esa fruta, todas esas flores y no darle mucha más crianza, con lo cual nosotros pues ese vino lo embotellaremos en la primavera probablemente. Y para la mencía le damos más crianza. Nuestras viñas viejas nos dan unos vinos con una complejidad muy buena y con una capacidad de guarda mayor y les damos unas crianzas mayores, pues hasta el año en barrica. Pero bueno, tenemos los del año pasado que se pueden beber ya, tanto el merenzado del 19 como las mencías de otros años. Bueno, Santiago, pues ojalá que sea todo un éxito ese vino. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta de vuestra bodega familiar. Si te parece, vamos a brindar con todos los espectadores. María, también va por ti. Salud. Ahora te llevo una botella de vuelta. Salud. Así me gusta, que tenemos muchas cosas buenas por las que brindar. Por ejemplo, por este premio, ¿no?, de Letras del Mediterráneo con Carlos Fidalgo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, María. Pues encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, es un placer y sobre todo para nosotros el darte la enhorabuena por este premio. Además, yo creo que todo lo que vaya sumando, poco a poco vamos a ir brindando y al final del año no solamente tenemos para escribir otro libro, sino tenemos que seguir inculcando, ¿no?, esas ganas de seguir disfrutando de la buena literatura. Esto es Estuca, es el libro, tercer libro ya de Carlos Fidalgo, que ha sido creado sobre todo para hacer esa reflexión, ¿no?, sobre el mundo de la violencia machista también y muchas temáticas en las cuales yo creo que ahora mismo estamos en el momento perfecto, ¿no?, para hacer incluso abrir debate. Es tu tercer hijo, como podríamos prácticamente... Mi tercer hijo mayor, porque es verdad que hay por ahí algún hijo pequeño que son los cuentos, aunque a veces podrían ser los hijos mayores los cuentos, ¿no? Pero pues sí, es mi tercera novela, María. Tu tercera novela, y yo creo que es totalmente una temática absolutamente diferente y sí que es un momento, como estábamos diciendo, ¿no?, de reflexionar a lo largo de estas páginas cómo ha sido y cómo ha surgido esa capacidad tuya para crear y ambientar una historia que ahora mismo nos vas a contar, ¿no? Nos vamos a quedar con estas palabras para que nos enganchemos en todas estas páginas, porque una vez que comienzas no paras, eso hasta el final. Podríamos hasta crear una película, ¿no?, de este libro. Bueno, pues mira, ahora que lo dices sí que podría ser muy cinematográfica esta historia. Lo que pasa es que tendría que ser una producción importante porque muy. Localizar aviones de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil y los escenarios, es verdad que ahora todo se hace con realidad virtual, ¿no?, y reproducir el Berlín castigado por los bombardeos pues podría hacerse de esa forma digital, pero sí requeriría una buena tramoya y un buen equipo de producción. No sería una película barata de hacer, salvo que se hiciera, bueno, salvo que se hiciera un poco telefilm, ¿no? El mejor equipo de producción está en nuestra mente. Ha sido así como ha sido argumentando, ¿no?, cada hecho que ocurre en este libro. ¿Cómo surgió la idea? Pues mira, la idea surgió de varios hilos. Un primer hilo está en mi libro de cuentos anterior, en Septiembre Negro, que abordaba en 4 o 5 cuentos el ambiente y la atmósfera de Berlín en el año 1936 durante los Juegos Olímpicos de la Alemania nazi. Esos Juegos Olímpicos en los que Jesse Owens, un atleta negro, un atleta afroamericano de Ohio, vapuleó a los atletas blancos y arios de la Alemania nazi y echó por tierra el mito de la superioridad de la raza aria.
En ese libro de cuentos, en esos cuentos de Septiembre Negro, había una historia que a mí me emocionó, una historia real, que es la de la amistad de Jesse Owens con el atleta alemán Lutz Long, que quedó segundo en la prueba de salto de longitud por detrás de Jesse Owens, y cómo esa amistad le costó caro a Lutz Long, porque le acabó costando la vida, ¿no? Acabó siendo enrolado en primera fila en el frente y murió en el frente en el año 43. Entonces ese es un primer punto de partida, y Jesse Owens y Lutz Long vuelven a volar en las páginas de ese libro. Un segundo punto de partida es una polémica que fue muy viva, sobre todo en Castellón, hace año y medio, 2 años, en torno a la verdadera dimensión de los bombardeos de la Legión Cóndor en la zona norte de Castellón, en el Alto Maestrazgo. Hay gente que los comparó a esos bombardeos con la catástrofe de Guernica, ¿no? Arrasar un pueblo civil en la retaguardia. Otros historiadores consideran que eso no fue así, que en realidad fue un acto de guerra y que no hubo ensañamiento. El caso es que se generó una polémica que a mí me llamó la atención, muy periodística, y me puse a investigar sobre esos bombardeos. Vi un documental que fue seleccionado para los Goya, Experimento Stuka, hace año y medio. Creo que recibió 10 candidaturas, luego no ganó ninguna, pero recibió 10 candidaturas a los Goya, y me apasionó esa historia y me horrorizó también, ¿no?, el ver cómo una población que podía estar más o menos cerca del frente sufría de repente la llegada de los aviones de la Legión Cóndor, no solo Stukas, y bueno, pues generaba el terror en el pueblo. Este premio Letras del Mediterráneo que ha ganado la novela tiene una parte muy buena, que se premia novelas en construcción que transcurren en Castellón. Entonces, la Diputación de Castellón te ofrece la oportunidad de ir a visitar los lugares de la provincia donde transcurre la trama de tu novela. Y así pude visitar en octubre pasado Benassal y conocer de primera mano los lugares donde habían caído esas bombas de 500 kilos. Y fundamentalmente esos son los 2 primeros hilos. Luego un tercer hilo está mi horror por lo que ocurrió con las mujeres lo que suele ocurrir por desgracia en todas las guerras, ¿no? Que la violencia que se ejerce contra ellas, la violación, es un arma de guerra y un castigo. En el caso de las mujeres alemanas en la Segunda Guerra Mundial, en las mujeres de Berlín, fue un castigo del Ejército Rojo por todos los desmanes y todas las tropelías que habían cometido los soldados de la Wehrmacht y los de las SS durante el avance del ejército alemán hacia Moscú. Entonces, a mí me horrorizaba de alguna forma el que los supuestos liberadores trajeran todo ese terror a una ciudad como Berlín. Y esos son los 3 puntales en los que nació la novela. A mí me encanta cuando dices, me hice periodista para ser escritor, ¿no? Porque es que ¿de dónde sacas el tiempo para documentarse? Estamos hablando que hablar de novela histórica, escribir novela histórica requiere mucho tiempo, mucha documentación, ser muy fidedigno prácticamente a la realidad. Sí, a ver, hay un escenario histórico que tienes que respetar en la medida de lo posible también, porque siempre hay lagunas que no puedes cubrir, y afortunadamente en este caso hay documentación y hay incluso testimonios todavía de gente que vivió aquellos hechos a los que puedes consultar. Pero luego también es verdad que es una ficción, y en toda ficción, al introducir personajes de ficción, pues necesariamente estás alterando un poco la historia. Pero bueno, los hechos definitivos, los hechos fundamentales, pues por ejemplo, la mirada que le echó Adolf Hitler al escritor norteamericano Thomas Wolfe cuando desde la grada del Estadio Olímpico aplaudió a rabiar a Jesse Owens porque acababa de ganar la final de los 200 metros, pues esa mirada está ahí, existió de verdad, es un hecho fundamental en la novela porque le da un giro a la novela y la introduce en un terreno más inquietante, pero no me he inventado nada de eso, evidentemente. ¿Qué crees que es lo que va a llamar a la gente la atención una vez que tengan este libro en sus manos, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de historia, estamos hablando también de una realidad y de un hecho que sigue ocurriendo. Estamos hablando de esa violencia machista que todavía se sigue ejerciendo. Sí, fíjate en la guerra que parece que no hay reglas y no hay leyes, que las leyes de la guerra se supone que vale cualquier cosa, ¿no? Eso es como la ausencia de civilización, ¿no? La barbarie más absoluta. A ver, la Convención de Ginebra tiene unas normas que en todas las guerras se las pasan por el forro, evidentemente, la mayoría de los contendientes, y más un estado como el régimen nazi, que era un estado salvaje y bárbaro. ¿Te puedes imaginar si en época de paz las mujeres sufren la violencia en sus casas y en su entorno? Pues imagínate en una guerra, ¿no? Cuando ha sido siempre así a lo largo de la historia, evidentemente. Lo que pasa es que en el caso de Berlín fue algo casi prácticamente sistemático, ¿no? Había como una, perdóname la expresión porque es cruel, había como una barra libre. Podéis hacer lo que queráis. Y bueno, es terrible que eso ocurriera en el año 45, que
Parece mentira, pero eso fue ayer, y en Europa. Eso fue ayer y parece mentira que estamos hablando de un hecho que se sigue repitiendo, ¿no? Entonces estamos también viendo como un espejo de la realidad, de lo que ocurrió en la historia y de lo que debemos seguir evitando, ¿no? Yo creo que muchas veces la literatura sirve para purgar ciertos momentos que se han vivido y que deberíamos también, ¿no?, reflexionar. Bueno, a veces la literatura ayuda, las ficciones ayudan un poco, no sé si como desagravio, o en la literatura puedes hacer un poco de justicia poética, aunque es verdad que, bueno, la realidad es la que es, y la realidad a veces es terrible, y ahí tampoco la adorno. No voy a decir que sea un libro truculento, en absoluto. Todo el tema de la violencia contra la mujer está tratado con una sutileza y una consideración hacia las víctimas, que he procurado que sea así, y me han dicho que hay cierta no sé si decir poesía en la forma de abordar el tema, y bueno, tengo claro que la realidad es la que es, aunque siempre hay atisbos de esperanza y reacciones nobles. A veces el rodillo de la historia es terrible. Desde luego. Dicen que el hombre que no conoce la historia, en este caso su historia, está condenada a repetirla más veces. Así que vamos a conocer nuestra historia, vamos a comprar este libro, vamos a tenerlo en nuestras manos. Yo creo que es una buena lectura otoñal ahora mismo. ¿Dónde podemos conseguirlo? Y si vamos a tener también la oportunidad de tener ese momento para esa firma de libros. Pues mira, lo podéis conseguir en cualquier librería ya de Ponferrada, desde el centro comercial a las librerías de aquí del centro. Esta mañana a una compañera le dije que no me atrevía a hacer una numeración porque seguro que se me queda alguna y no quiero que ningún librero se enfade, pero en las principales librerías, las de toda la vida, las de siempre, en la parte alta, aquí en la parte baja. Yo creo que si hay alguna que todavía no lo tenga, seguro que lo tendrá en los próximos días, y bueno, creo que hay algunas que tienen también el cartel puesto, que puede servir de pista. Sobre lo de firma y presentaciones, yo estoy deseando poder hacerlo. Es verdad que esta realidad de la pandemia pues nos condiciona mucho. Hay que buscar siempre un escenario seguro, con un protocolo seguro, y bueno, lo haremos en la medida que el libro respire un poquito en las próximas semanas, pues lo iré anunciando de alguna forma en redes sociales, o incluso se podrá enviar alguna nota para anunciarlo. Y desde aquí también nosotros pues os lo agradezco, nos hacemos cargo de ello. Os lo agradezco, María, porque sí, es un libro que me apetece mucho presentar en Ponferrada, claro que sí. Desde luego, pues muchísimas gracias. Carlos, como siempre un placer, Estuca, quedaros con esta portada. La verdad que me encanta porque es una portada, como estamos hablando de esa sutileza, sí, ¿no? Quítale la faja del premio, que igual se ve mejor. Sí, es una portada ahí. La faja está bien porque dice que tiene premio, pero así no tapamos la sombra del avión, ¿no? Sí, es una portada muy cuidada porque resume bastante bien la historia. Ahí detrás, si os fijáis, unos ojos de mujer encima del título, que hay que fijarse un poquito, pero que da un poco la pista sobre lo que hay en la novela. No es simplemente la historia de un avión siniestro, hay un latido de fondo. Dos protagonistas que vamos a dejar ahí. Sí, hay un protagonista, evidentemente el piloto nazi, y 3 mujeres. Pues ya sabéis, esta novela muy pronto en vuestras manos. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos con más entretenimiento, más actualidad, en menos de 5 minutos. Hasta ahora. Bueno, casi las 5 menos cuarto de la tarde, y con nosotros seguimos también apostando por la cultura, y tenemos a Godsend. Él es David. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Hoy queremos dedicar nuestro programa al mundo de la cultura, al mundo de la música, de los artistas que se encuentran en una situación en la que la verdad que no es muy boyante, es una situación en la que queremos seguir apoyándoles, y ahora mismo no están recibiendo las ayudas que han solicitado, no están recibiendo ese empujón por el cual muchos de ellos ya estarían subidos en los escenarios, ya estarían dándolo todo, como suelen decir muchos, por y para nosotros. Así que a ellos les debemos esa alegría en las fiestas, a ellos les debemos emocionarnos con las canciones y con muchísimos momentos únicos que queremos volver a repetir. David, este año es un poco raro. Sí, la verdad que sí, de momento. A mí personalmente me ha afectado en que me han cancelado un concierto en Ponferrada y un par de ellos que tenía planeados en Badajoz y en Madrid.
pero bueno, esperemos hacerlos pronto cuando se pueda. ¿Te han propuesto, por ejemplo, una nueva forma de hacer conciertos a través de streaming? ¿A ti qué te parece? A mí personalmente no me han propuesto nada, pero está bastante bien. Realmente si hay gente dispuesta a pagar por ello y a estar ahí, está bastante bien, la verdad. Sin embargo, el calor del público, la cercanía, tiene ese algo que no se paga, ese algo que es prácticamente mágico. Sí, quieras que no, y también al final con el streaming también puedes perder un poco ciertos momentos graciosos o motivos que puede haber un concierto normal, ¿no? Interactuar, es más ¿no? frío al final, pero bueno, que sí que es verdad que como optativa está bastante bien. A ti te han servido también las redes sociales para promocionarte. A lo largo de este confinamiento también has seguido creando canciones, creando temas. De hecho, tienes 2 álbumes, ¿no? Sí, efectivamente. Este verano saqué 2 álbumes que tenía pendientes desde noviembre del año pasado y que, bueno, poco a poco se han ido pudiendo haciendo. Y no sé, tenía pensado sacar el primero en mayo y el segundo a mediados de verano, pero con el confinamiento pues tuve que esperar a grabarlo en junio y han salido un poco más cerca de lo que se planeaba, pero bien, ha salido bastante bien. Claro, son momentos en los que te tienes que reinventar, tienes que dar lo mejor de ti y también momento perfecto para la creatividad. ¿Han cambiado tus temáticas? No, realmente no. Yo siempre he seguido una línea un poco introspectiva, ¿no? Aunque sea reggaetón, intento expresar sentimientos y cosas así, por no hacer el típico tema de reggaetón de siempre que habla de las 2 cosas que todos sabemos, ¿no? Y realmente no ha cambiado demasiado. Lógicamente, al estar confinado no puedes salir de casa y tener menos vivencias, pero realmente las letras siguen siguiendo la misma temática más o menos. David, ¿cuál es el estilo de música que más escuchas? El que más escucho, pues depende del momento del día, ¿no? O sea, seguramente lo que más escucho a día de hoy sea reggaetón, pero también he escuchado mucho rap, que al final es lo que empecé escuchando yo, y trap y todo eso. Pero sí que es cierto que a día de hoy lo que más escucho es reggaetón. ¿Y qué tiene el reggaetón que le gusta tanto a la gente, ¿no? Pero que también realmente es un poco polémico por sus letras? Sí, es cierto que muchas veces el reggaetón se tacha de machista y de hablar simplemente de fiesta y de sexo aleatorio, como quien dice, ¿no? Y bueno, yo tampoco lo voy a contradecir porque realmente es cierto que es así en su mayoría y las cosas que están triunfando hablan de lo mismo generalmente, pero sí que es verdad que hay artistas que plantean otros tipos de reggaetón, yo que sé, hablando de sentimientos, hay canciones de reggaetón que no son machistas como todas. De hecho, esta semana he sacado una lista de producción que se llama Reggaetón Rompe Tópicos, creo recordar, y es una lista de 50 canciones, no solo mías, sino otros artistas como De La Fuente, Yori Boy, que pues eso, tienen temáticas que para mí expresan cosas, ¿no? Distintas de los típicos clichés de siempre y que no son machistas, y bueno, al final sí que es verdad que tiene una parte muy grande de machismo, pero sí que es cierto que hay artistas que no tienen estos problemas, ¿no? ¿Crees que habría que romper con ese tópico? ¿Crees que tendríamos que romper con esas letras machistas que ningunean en muchos casos a la mujer? O sea, ya no solo en la música, sino en la sociedad en general, por supuesto que debería romperse, ¿no? Pero bueno, de momento es así y ojalá vayan surgiendo cada vez más canciones que no traten las cosas así, ¿no? Y de hecho sí que es cierto que artistas como Bad Bunny, por ejemplo, ya lo están utilizando un poco hasta como marketing, ¿no? El ser feministas en ciertas canciones, como para incluir a también transexuales, cosas así en los vídeos y oye, la verdad que me parece bastante bien. Yo creo que ya no es cuestión de que nos parezca, es que debemos abogar siempre por esa igualdad y debemos abogar por ese pensamiento feminista. Entonces, a ver si acabamos derribando ciertos tópicos y con estilos conocidos como el reggaetón, que siempre pensamos que pueden contener esas letras machistas, a ver si cambiamos y aprovechamos ese estilo y ese género para darle la vuelta. De hecho, tienes preparada una canción, ¿no? ¿Tienes preparado un tema? Sí, tengo preparada una canción que forma parte del primer disco que saqué este verano, que se llama Vintage Love. La canción se llama Tú lo sabes y habla un poco pues, de una relación tóxica de una chica en la que yo la animo a salir de ella, ¿no? Genial. Y eso. Pues eso es lo que tenemos que hacer, transmitir siempre a través de la música, a través de la cultura o a través de la educación, que las relaciones tóxicas tienen que acabar y que el momento es este. Por ejemplo, vamos a escuchar a David, que el escenario es todo tuyo y te deseamos toda la suerte del mundo para que transmitas ese mensaje. Todo tuyo el escenario. ¿A dónde miro? Ahí. Perfecto. Mami que lo sabe, mami que lo sabe. Mami que yo sé que tú
tú no estás bien con él, y es que hasta tú sabes que sería feliz conmigo. Y yo entre vosotros no me voy a entrometer, pero como nos miramos no se miran los amigos. Mami, que yo sé que tú no estás bien con él, y es que hasta tú sabes que sería feliz conmigo. Y yo entre vosotros no me voy a entrometer, pero como nos miramos no se miran los amigos. Yo sé que tus amigas te miran oído, y que por lo que les cuentas todas me quieren contigo. Ya no le veo sentido a que sigamos escondidos, que esto viene de lejos, que no es solo otro capricho. Estás autoconvencido de que ahora estás bien con él, pero cada 2 semanas discutís por lo mismo. Y sé que aún le das vueltas a lo de aquella vez, aquella noche que en lo oscuro tú y yo casi no comimos. Cuando sales de party ya no lo quieres ni ver, porque siempre que aparece te peleas sin motivo. Y cuando estás conmigo se te quita el estrés, que ese cabrón sin razón te ha producido, mami. No tenés que consentirlo, quiero ese booty tuyo toda la noche encima mío. Y quiero esos ojazos en la cara de mis hijos. Mami, que yo sé que tú no estás bien con él, y que hasta tú sabes que sería feliz conmigo. Y yo entre vosotros no me voy a entrometer, pero como nos miramos no se miran los amigos. Mami, que yo sé que tú no estás bien con él, y que hasta tú sabes que sería feliz conmigo. Y yo entre vosotros no me voy a entrometer, pero como nos miramos no se miran los amigos. No puedes moverte sin decirle a dónde sale, no puedes moverte sin decirle con quién sale, no puedes moverte sin decirle lo que hace. Siempre te estás peleando, tú no tienes que aguantarle. Con él todo es rutina, nunca piensa en hacer plan. Te arreglas y ni te mira, no valora los detalles. Te hace sentir vacía, solo piensa en desnudarte. Con lo que tú vales, baby, me da coraje. Dicen que es un gánster que me va a buscar la ruina, pero más ruina pa' mí es no tenerte a ti en mi vida. Dicen que me odia, que me mata si me pilla, pero hago una llamada y se acabó la tontería. Pero hago una llamada y se acabó la tontería. No te preocupes, mami, mi espalda está protegida, que si levanto el fondo mis tigres se activan. Mami, que yo sé que tú no estás bien con él, y que hasta tú sabes que sería feliz conmigo. Y yo entre vosotros no me voy a entrometer, pero como nos miramos no se miran los amigos. Mami, que yo sé que tú no estás bien con él, y que hasta tú sabes que sería feliz conmigo. Y yo entre vosotros no me voy a entrometer, pero como nos miramos no se miran los amigos. Pero como nos miramos no se miran los amigos. Beba, que tú sabes que tú y yo juntos es destino, pues no pierdas más tiempo y escápate ya conmigo. Fantástico. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de una temática diferente de reggaetón. Sí, o sea, realmente no deja de compartir el cierto tópico ese de, bueno, que una chica tiene novio y tenemos algo, pero realmente está enfocado a eso, a dejar la relación tóxica, efectivamente, ¿no?, a que salga de ahí más que a otro tipo de cosas, ¿no? Y no sé eso. Pues yo creo que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ayudarnos entre todos para que la violencia machista se erradique totalmente a través de las canciones, a través, como hemos dicho antes, de la educación. David, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por tenerme aquí, ¿no? ¿Cómo podemos saber un poquito más cómo encontrar temas tuyos, o por ejemplo si tienes una página web o un Facebook? Página web no tengo Instagram, me llamo @digidouble, que sale aquí si me lo ponen. Genial. Y nada, estoy en Spotify, en Apple Music, en YouTube, en todas las plataformas digitales, vaya. Y nada, podéis buscar God Sent, el enviado de Dios en inglés, o Vintage Love, que es el nombre de mi último disco, y pues eso. Pues que tengas muchísima suerte. Y nosotros pensamos que hay veces que no necesitas suerte, sino que necesitas moverte. Nos trasladamos hasta la Universidad Feminista, donde vamos también a hablar de un mensaje muy importante, ¿no? Seguimos educando en igualdad. Última jornada de la Universidad Feminista de Ponferrada. En la jornada de hoy, las encargadas de la ponencia serán María Hernández y Rita Osajo, en las que nos hablarán de feminismo y también de racismo. Bueno, María Hernández y Rita Bosao, mujer afrodescendiente y mujer gitana, ¿qué importancia tiene el feminismo también en etnias tan diferentes como la blanca, no? Para mí es muy importante que haya otras visiones de feminismos, como ha dicho antes María, porque en nuestros cuerpos
hay una especie de presión, ¿no?, añadida al hecho de que somos mujeres racializadas, no representamos esa idea hegemónica del feminismo de antaño, y lo que estamos pretendiendo es cambiar esas visiones, ¿no?, y sobre todo que esa diversidad se entienda como riqueza, que queremos dialogar con los feminismos hegemónicos, pero tienen que entender también nuestras visiones y tienen que pensar en la inclusión, ¿no?, porque aún así todas las cuestiones que nos cruzan, todas las problemáticas que tenemos como mujeres, que enfrentamos cuestiones como la pobreza, la violencia, etcétera, mientras el feminismo hegemónico habla del desarrollo cultural, de una agenda política, económica, social y cultural, nosotras estamos en otros espacios sufriendo, por ejemplo, la violencia de las fronteras, las muertes de las mujeres cuando están atravesando estas fronteras que son totalmente opacas, ¿no?, para los pueblos del sur, que por una vez también se esquilman esos pueblos del sur y por eso viajan hacia el norte, como todos sabemos, y etcétera, etcétera, ¿no? Podía seguir sin parar. O sea que las opresiones que vivimos son triples, son dobles, por el hecho de encarnar el género, el sexo y la raza como una cuestión distinta, ¿no? No como una opresión, desde luego. María, como dice Rita, doble opresión, no solo por ser mujer, sino también por ser de una raza, no de una etnia diferente. Y bueno, eso también es algo en lo que hay que avanzar todavía mucho. Sí, muchísimo. De hecho, el pueblo gitano lleva en España 600 años y muchas veces tenemos que explicar que somos españoles. Es decir, ni siquiera se nos toma en cuenta en el tipo de decisiones que se tienen que dar para las políticas públicas. Muy bien lo ha explicado Rita. Muchas de las políticas públicas que incluso se pueden llamar feministas a nosotras no nos tocan porque no están hechas con nuestra visión. Yo en muchos espacios ni siquiera soy la mujer gitana, simplemente soy la gitana. Eso lo que significa es que la primera opresión que tenemos normalmente suele ser el racismo. A partir de ahí otro tipo de opresiones como puede ser el género, el estereotipo, el ni siquiera considerarnos españoles cuando, bueno, yo creo que hasta mi tatarabuelo ya era de León, por ejemplo. Es decir, otro tipo de opresiones que interseccionan en nuestros cuerpos y que muchas veces no se tienen en cuenta ni siquiera en el hecho de hacer las políticas públicas. Muchas veces no nos llegan. Rita, ¿dónde crees que está el cambio para seguir evolucionando en esta lucha no solo feminista, sino también racista? El cambio está en la aceptación, el cambio está en hacer políticas legislativas que nos cubran, de verdad, que protejan nuestros derechos. El cambio es social, porque tiene que haber un cambio social también para que cambien las cosas, no únicamente a nivel político o a nivel legislativo, ¿no? El cambio está en la calle, que de alguna manera ese cambio ya existe porque lo tenemos en las plazas con nuestros niños mezclándose. Me harta muchísimo que se hable, por ejemplo, de segundas generaciones, gente que hemos nacido o han nacido aquí, todavía se les sigue extranjerizando. Ha dicho María que siendo gitana, su tatarabuelo ya era de León, se le sigue extranjerizando, o sea, porque es la mujer gitana, que, ¿sabes? O sea, que no son españolas. Yo creo que todos esos cambios se tienen que notar en la sociedad y estamos aquí para pelearlos, ¿no? Porque nuestro cuerpo es un territorio de batalla y estamos acostumbrados, o sea, es una cuestión casi, plantearla casi como una cuestión genética, ¿no? Y estamos aquí para que se acepte, para que se reconozcan nuestras historias y no vamos a parar hasta que ello ocurra. Bueno, pues ahí está el mensaje de María y de Rita. Aún queda mucho camino por avanzar, tanto en esa lucha hacia el feminismo y también en esa lucha contra el racismo. Desde luego que sí, todavía queda mucho camino por delante, esa lucha contra el racismo y apostando por el feminismo, algo necesario. Precisamente por eso todo radica en la educación, todo radica en la cultura. Sin cultura no hay futuro y de eso nos puede hablar muy bien Javier Recino. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias. Bueno, es un placer tenerte aquí, desde luego que necesitamos apoyar al gremio de la cultura. Ya muchas caras conocidas están apostando precisamente por subir a las redes sociales tan solo una fotografía con un fondo rojo diciendo efectivamente alerta roja, y estamos en alerta roja ya que hay muchas familias que están totalmente afectadas por la situación que están sufriendo debido a estas consecuencias del COVID-19
hay familias que no pueden comer, se dedican al mundo de la cultura, al mundo del espectáculo, son artistas y realmente están en una situación tremenda, ¿no? Así es, estamos en alerta roja, se llama alerta roja. Son muchas las familias que dependen, no estamos hablando solo de lo que son artistas, sino todo lo que está alrededor del mundo del espectáculo y de los eventos, que son técnicos, salas, productoras. Es mucha gente que vive de la cultura que lleva perdidos más de 600 millones de euros. O sea, estamos hablando de cifras muy importantes, y que la cultura no es solo ocio, la cultura es empresa, es más que todo eso. Claro, y es crear una sociedad, ¿no? Estamos hablando de la necesidad de valores, estamos hablando de la necesidad de inculcar a nuestros hijos, a los más pequeños, ciertas premisas para actuar no solamente como una sociedad solidaria, sino como una sociedad más justa. En la justicia, en la belleza de las cosas, en la belleza de la contemplación y del espectáculo también encontramos grandes lecciones. Ahora mismo nos hemos tenido incluso que reinventar para poder acceder a la cultura, y también para que vosotros, que os dedicáis al gremio, podáis ofrecer algo que realmente sea rentable, ¿no? Sí, es que realmente dentro de lo que es los grupos de cultura o del espectáculo, hablamos tanto de música como de artes escénicas, llevan lo que es el protocolo después de terminar con la alerta, que llevan a rajatabla los protocolos. No hay nada más seguro que ir a ver un espectáculo cultural. Exacto. Y es que es cultura. A veces se confunden, se ha visto como se han cerrado locales para conciertos, que los han calificado como salas de ocio nocturno. Realmente no, son salas de conciertos. Hay que dar una oportunidad cuando realmente se están siguiendo unos protocolos estrictos. No hay nada más seguro que la cultura. Hoy por hoy puedes estar seguro que ahí no te vas a contagiar por esos protocolos tan rígidos que se están siguiendo. Además, con el eslogan cultura segura, ¿no? Exacto, cultura segura se está apostando por una serie de protocolos en los cuales no solamente se están cuidando los propios artistas, se están cuidando los espectadores, y esto es un círculo, al fin y al cabo. Esto yo creo que es el mismo reflejo de lo que deberíamos hacer en esta sociedad. Todo esto también nos ha conllevado a una cierta polémica, porque en algunos sitios, algunos eventos no llevan a cabo, ¿no? Porque en otros momentos hay reuniones en las que sí que hay mucha más posibilidad y probabilidad de contagio, y estamos así como entre una realidad ambivalente. Bueno, es que realmente hay cosas que yo no llego a entender, no lo comprendo. No comprendo cómo no se permiten en algunos sitios reuniones de más de 6 personas y luego hay aulas con más de 25 niños. O sea, son cosas incomprensibles, es incomprensible. Que alguien me lo explique, seré tan burro que, mira, soy burro, que no lo entiendo, no llego a entender eso. Cuando en las propias aulas o en otros sitios se siguen unos protocolos de protección y de prevención que en otros casos no se llevan a cabo, mucho más multitudinarios también en otros casos. Bueno, sabemos de algún concierto que se ha llevado a cabo y no hay ningún contagiado, un concierto masivo, ¿no? Tenemos la prueba de todo lo que hemos estado viendo este verano, de actividades culturales, que se han seguido los protocolos. No hay nada más que seguir los protocolos y dejar trabajar, tomar ciertas medidas para proteger y ayudar a todos estos trabajadores del espectáculo y de los eventos, pues con ayudas, porque realmente tienen que estar también en primer plano, como lo son en otras disciplinas, porque forman parte también de la economía de este país. Exactamente. Y es que debemos querer que la cultura, y creerlo, que la cultura es una de las fuentes de ingresos de este país. A lo mejor es que no interesa que seamos un pueblo culto. Claro, no, yo creo que es que además estamos hablando de esas ambigüedades en las cuales muchas veces nos sentimos
pues totalmente perdidos, ¿no?, ante ciertas pautas de actuación. Ahora mismo muchísimos artistas se quejan de esa falta de financiación, de esa falta de ayuda por parte de las administraciones. ¿Qué hay que hacer? Muchos artistas han salido a la calle, muchos artistas han manifestado también a través de las redes sociales, vía telemática, que es la vía más segura y también la vía más impactante, más eficiente debido a la situación que tenemos, pero esto tiene que llevarnos a un desenlace en el que realmente se ejecuten medidas, ¿no?, para solventar esta situación. Exactamente, por parte de las administraciones públicas pues hay que hacer ayudar a todo el sector, el sector en todas las disciplinas del sector, en todas las disciplinas culturales. ¿Recuerdas hace ya unos meses, creo que hablamos también de cultura, y yo ya dije que la cultura estuvo ahí en primera línea durante el confinamiento, sí, aguantando, entreteniendo a la gente gratuitamente, y que iba a ser la más perjudicada? Pues lo está siendo. Lo está siendo. Y no puede ser. No, porque estamos hablando que nosotros pensamos que a lo mejor un artista es totalmente independiente, no tiene que abastecer o no tiene que llegar a fin de mes. No solamente depende de su propia autoeconomía, sino también de una familia. Claro, pero estamos hablando de familias y de un gremio, de un sector muy amplio. Es que no estamos hablando de un intérprete músico ni de un intérprete actor, estamos hablando del transportista, del electricista, del tramoyista, de toda esta gente que hay alrededor, del montador, es de todo lo que está alrededor de los eventos y de los espectáculos culturales, ya sean de artes escénicas o sean conciertos musicales que sean de otro tipo. Incluso, ya digo, insisto, en las salas de conciertos que se les ha calificado como salas de ocio nocturno. Desde luego. Entonces, a ver si hacemos esa reflexión. Sin cultura no hay futuro. Javier Vecino, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, por hacernos reflexionar y entre todos esa alerta roja, alerta porque sin cultura no avanzamos. Nosotros precisamente por eso queremos hablar con uno de los colectivos, que son los jóvenes, que también tienen esa forma de aportar, esa visión que tienen ante esta situación que estamos viviendo y ante el futuro que nos espera. Vamos a verlo. Continuamos con nuestras charlas, coloquios, diálogos post-confinamiento, todo esto moderado por el Ateneo Laquiana. Ya sabéis que necesitamos siempre ese punto de vista reivindicativo, necesitamos también conocer la opinión de los jóvenes. Precisamente hoy nos juntamos con diferentes jóvenes, con diferentes inquietudes que han vivido de una forma muy especial el confinamiento. Vamos a presentarles porque son 4 personas que representan a un colectivo que también han tenido sus dificultades, también han vivido esa brecha digital y bastantes momentos complicados que ahora mismo vamos a hablar, y si hay soluciones las vamos a tratar ahora. Vamos a presentarles. Él es Antonio, ¿no? Hola, buenas, me llamo Antonio Vidal y soy estudiante de automoción en el IES Álvaro Yáñez del Señor de Benvir. Buenas, soy Marcos Martínez y yo estaba estudiando ilustración en Valladolid. Genial. Muy buenas, yo soy Rubén Movilla y soy integrador social. Hola, yo soy Mayra y estoy estudiando educación infantil. Todos ellos estudiantes, todos ellos intentando también buscar un trabajo, más de uno, me imagino que habéis estado trabajando al mismo tiempo que estudiando o buscando un poquito ese rincón para salir adelante de forma profesional. El problema de este confinamiento ha sido sobre todo esa distancia social, esa brecha digital. ¿Cómo habéis vivido el momento en el que teníais que seguir formándoos y teníais que seguir también estableciendo unos horarios y esa rutina, esa vida diaria? ¿Cómo os ha afectado? Bueno, yo al principio por lo menos lo viví bastante mal porque, bueno, yo personalmente no soy una persona muy que me llame estar todo el día delante de un ordenador, además estar todo el día metido en casa era como súper frustrante al principio. Y bueno, luego te adaptas, pero como te adaptas todo en la vida, pero realmente era como, no es el mismo aprendizaje que si estás con personas y acudes a clase y aprendes de tus compañeros o de lo que sea, era como todo detrás de una pantalla, encima luego muchos trabajos también a través de una pantalla y para mí fue bastante mal, la verdad, lo llevé bastante mal, pero bueno, al final te lo pedían y al principio sí que es verdad que decían que no iban a exigir demasiado, pero en realidad yo lo que me encontré es que sí, en realidad sí que nos exigían bastante, entonces pues no sé, fue un poco
por ese tema bastante mal. Luego cuando ya pasamos alguna fase que podía salir por lo menos a tomar el aire, pues mejor, pero no sé, bastante mal. Ha sido complicado. ¿Y cómo lo has vivido tú? Yo por suerte me considero un privilegiado por el hecho de que tengo acceso a internet, tengo acceso a ordenador, tengo acceso a teléfono móvil, entonces la brecha tampoco es tan grande porque tenía acceso a otro tipo de cosas que otra gente, imagino y pienso, no ha tenido ese acceso. Y bueno, pues tomándolo como se podía, la verdad que intentando hablar con la gente, intentando pasar el tiempo, dedicarlo a leer, dedicarlo pues a formarte un poco más y demás. Pero la verdad que eso, yo me considero un privilegiado porque tenía acceso a internet, a ordenador, a móvil, a todo lo que hiciera falta. Y eso es una forma también de acercarte, ¿no?, a toda tu gente y al mismo tiempo a poder tener la oportunidad de seguir formándote. Sí, claro, al tener acceso a ordenador, al tener acceso a un teléfono móvil, yo podía entrar en internet, además salieron cursos, salieron muchas cosas, salió mucha cultura gratuita. Entonces, al fin y al cabo, pues tenía ese acceso que podía tener. Imagino que mucha gente que no tenga ordenador en su casa, que no tenga teléfono móvil, que no tenga acceso a internet, pues tuvo que ser un poco duro lo que pasa el confinamiento. Desde luego que sí, bastante duro. Vamos a conocer al resto de los compañeros cómo han vivido ese confinamiento, cuáles han sido sus mayores dificultades. Pues yo tuve bastante complicado por el simple hecho de que los profesores, al ser así de dibujo y tal, pedían materiales bastante caros y... ¿Difíciles de conseguir? Acceso en cuarentena, evidentemente, o los pedías por internet o nada. Que encima, en el tiempo en el que te tardan en llegar, ya tienes que entregar el trabajo. Luego te pedían programas de pago para el ordenador, las de Dios, fue un caos total. Y entre eso y que los profesores no ayudaban mucho, no ponían mucho de su parte por ayudar, simplemente se limitaban a coger y decir oye, tenéis que hacer este trabajo, y ya, pasaban de tal. No hicieron nada apenas y, en mi opinión, vaya. Y no sé, no nos ayudaron al resto, no pensaban nada en el alumno. Encontrado falta de apoyo. Quitan un par de excepciones, todo se ha dicho, pero por el resto, nada de tal. Pedir trabajos y trabajos y trabajos y preguntaba si necesitabas ayuda y ni caso. O sea que echabais de menos esa forma presencial en la cual es una educación totalmente diferente, ¿no? Es una asistencia totalmente única, porque realmente es lo que estamos reivindicando. Exacto, yo de hecho me apunté al curso en presencial para tener a alguien que me enseñe bien y tal, porque en ese caso yo ya me voy a apuntar a una digital. Claro. ¿Y qué opinas tú, Antonio? Bueno, mi situación la verdad no ha sido muy negativa. Al principio sí que es cierto que lo llevaba mucho mejor y después, pues causa de estrés, de trabajos, diferentes asignaturas, profesores que unos te apoyan más que otros o están más acostumbrados que otros. Pero bueno, al fin y al cabo hubo que adaptarse. Sí que es verdad que otros compañeros que he tenido que estaban en pueblos no han tenido las mismas oportunidades que el resto por causas de internet, cobertura, etcétera. Pero bueno, al fin y al cabo, ¿qué se le va a hacer? No nos ha quedado otra que salir adelante con el apoyo que hemos tenido, que ha sido el nuestro y poco más. Sí. Y en definitiva eso. ¿Y creéis que tenemos que ser conformistas o que tenemos que reivindicar ciertas cosas ante un cambio? ¿No? Estamos ahora en una sociedad en la que necesitamos movimiento, necesitamos que todo el mundo, aparte de solidarizarse, aparte de comprometerse, que todo el mundo camine en esa misma dirección. Estamos pidiendo momentos en la que la juventud tiene que ser la verdadera protagonista, momentos de compromiso. ¿Qué es lo que echáis en falta y qué es lo que queréis reivindicar, chicos? Bueno, en parte, ya no solo hablando por mí, sino por otras personas, sí que estaría muy bien, mucho más apoyo a nivel de la gente que tiene clases online, que tenga un buen material para poder hacerlas, porque hay gente que ni siquiera ha podido realizarlas. Eso pasándolo por alto. Después, más formación a los profesores, porque no están muy acostumbrados muchos de ellos a utilizar los medios online. Muchos profesores, sobre todo los mayores, no saben usarlas. Reciclarse, claro. Y además nos hemos tenido que buscar la vida en esas asignaturas. Eso principalmente. Después, pues, hay que poner actitud, tanto en los profesores como en los alumnos, que eso es muy importante, y poco más. Continuamos con esta ronda en la cual cada uno va a exponer su opinión y cada uno va a contrastar, ¿no? Esas opiniones pueden ser iguales o diferentes. ¿En tu caso? Yo estoy bastante de acuerdo con Tony. Vivimos en una sociedad en la cual el dinero es lo que más mueve y tengo la sensación de que el dinero no se ha movido para nada para
para ayudarnos a los alumnos en el tiempo de la cuarentena. Se han centrado en coger, decir, mira, tú haces esto haces esto sin darle ninguna pauta, porque puedo entender que muchos profesores no dieron las clases tal, en plan, como deberían haberlas dado, por el simple hecho de que estaban perdidísimos y no se ha destinado nada de dinero en ayudar al profesor o al alumnado para ello. ¿Qué propones y qué puedes aportar tú? Pues yo propondría que se destinase cierto apoyo en plan económico, por ejemplo, al resto de, los estudiantes y demás, algún tipo de, en plan, yo qué sé, materiales o algo así, e incluso a los profesores. Porque, siendo sinceros, tanto ellos como nosotros estamos muy perdidos en la cuarentena y no teníamos mucha idea. Muchas herramientas, ¿no? Bueno, hablando de herramientas, ¿qué herramientas, vamos a seguir conociendo la opinión del compañero, qué herramientas necesitamos ahora para construir una sociedad diferente? Porque estamos hablando que estamos en esa normalidad que todos queremos conseguir. Vamos a olvidarnos de ese término, vamos a hablar de el futuro que se nos acerca, el futuro que nos espera y qué tipo de herramientas necesitamos para ser un buen cambio. Pues yo creo que no tanto herramientas, yo no pensaría tanto en herramientas, sino en no olvidarse de la gente. Yo creo que ahora en el confinamiento, todos vivimos una etapa de solidaridad, la gente empezó a conocer a sus vecinos, la gente empezó a reunirse, la gente empezó a reunirse cibernéticamente, a hablar todo el mundo con todo el mundo. Retomar contactos. Y yo creo que es importante eso, no olvidarse de nadie, porque creo que si salimos del confinamiento todos, nos hemos olvidado un poco de toda esa solidaridad, de todo ese tipo de cosas, y creo que es muy importante no olvidarse de la gente, que no tiene acceso a una educación digna, de la gente que no tiene acceso a ordenadores, que no tiene acceso a teléfonos móviles, de las personas mayores que, por ejemplo, pueden vivir en los pueblos y no tienen acceso a comprar los medicamentos, que es una cosa que nadie piensa y no tiene acceso a ello, la gente que no tiene acceso a comprarse mascarillas. Yo creo que tenemos que un poco no olvidarnos de toda esa gente, de todos unidos y poco a poco, pero sin olvidarnos de la gente, de la gente. Y creo que los que dirigen y la gente que dirige tiene que darse cuenta de un poco de eso y también abrir un poco más y ayudar un poco también a toda esa gente. No hacer solo políticas que abrimos las escuelas, va a ser todo telemático o va a ser una parte telemática, pero y toda esa gente que no tiene acceso a ordenador, eso no tiene que haber hecha la ley pensada en todo el mundo y más principal pensado en el mundo que no puede, porque la gente que puede va a poder, la gente que no puede le va a costar un poco más. Yo creo que sería un poco eso. Desde luego. Mayra. Yo opino bastante parecido y luego también el sentido común, que es como en general, no sé, ves en sitios donde se pueden aglomerar, no pasa nada porque hay intereses de por medio, pero luego cuando realmente hay sitios donde deberían meter mano de verdad, pues es eso, porque hay gente que no puede acceder a ciertos materiales, no pueden acceder a ciertas cosas, pues parece que da más igual, no sé, se está convirtiendo un poco en una situación como dan importancia a lo que creen que de verdad no sé, pensarán que da interés o beneficio, no lo sé, y luego realmente se está dejando atrás muchas cosas que yo creo que con el tiempo, si seguimos así, al final se va a dejar de lado de verdad y no sé, creo que no debería ser así. Aquí abrimos nuestro momento de reflexión. En pocas palabras, cada uno de vosotros un tema para dejar abierto, para que toda la gente que nos está viendo, que nos conteste, que nos escriba, que incluso pueda participar. ¿Cuál creéis que tiene que ser esa solución o cuál creéis que va a ser la tarea pendiente? Cada uno un tema. Vamos rotando con el micro y os dejamos también y os pasamos el testigo, que es importantísimo que vosotros también participéis, que vosotros formáis parte de esta sociedad de cambio. Adelante. Bueno, pues yo creo que deberíamos ponernos a pensar un poco en si lo que estamos haciendo todo, responsabilizando, como culpabilizando mucho a personas quizá que estamos más de a pie, como tú eres el culpable porque te has reunido con no sé quién, te has reunido con no sé cuánto, pero luego realmente aplaudes a la gente que, no sé, está llevando empresas y, no sé, haciendo aglomeraciones con personas porque no pueden acceder a otro trabajo o quizá, no sé, en ese sentido, pues plantearnos si realmente deberíamos aprobar ciertas cosas y otras no, porque no sé, no por un virus tenemos que aceptar ciertas cosas. No sé.
Yo creo que diría que en la nueva normalidad, como lo estamos llamando, ¿qué podemos hacer para hacer una sociedad realmente integradora e inclusiva? Que incluya a todo el mundo y que no se deje a nadie fuera. Creo que sería la tarea que tenemos pendiente, tanto la gente que tiene poder, como nosotros de a pie que tenemos el poder que tenemos, que es mucho, no olvidemos, pero que no tenemos un poder real, directo. ¿Qué podemos hacer para hacer una sociedad inclusiva e integradora? Perfecto. Yo sinceramente no tengo mucho más que añadir. Yo creo que eso, debíamos revelarnos un poco y ya está. No conformarnos con lo que tenemos y pedir más para el pueblo. Antonio. Bueno, yo creo que todo se basa en lo mismo, que es responsabilidad, tanto a nivel político como a nivel individual, todos y cada uno de nosotros en nuestros trabajos o en nuestro ocio y tiempo libre o en lo que sea. Responsabilidad ante todo, siempre. Tanto con el uso de la mascarilla como cumplir las normas, como en el trabajo hacer lo que tengas que hacer, cada uno lo suyo, y sobre todo a nivel político, esforzarse cada uno y que se haga mirar cada uno lo que se tenga que mirar. Desde luego que sí. Aquí la opinión de cada uno de estos jóvenes. ¿Cuál es la tuya? Pues mi opinión es que tenemos la voz de la experiencia aquí con nosotros en plató. Armando Aguiar, muy buenas tardes. Qué alegría tenerte aquí desde Fabero a Ponferrada. Ha dicho, tengo muchas ganas de bajar y además quiero regalarle a la Ocho Bierzo 2 cestas fantásticas. Fijaros lo que hace con 94 años. Esos 94 años que, claro, en confinamiento, pero muy bien cumplidos. Hacemos desde platos de madera hasta cestas. Y esto es una maravilla, ¿eh? Yo te tengo que preguntar si esto sigue en la tradición familiar. Armando, ¿qué tal? Alegría de verte infinita. Y además con una mascarilla de tu pueblo. Sí, sí, sí. Cuéntame, ¿cómo has vivido este confinamiento? Sí. ¿Todo bien? Del nieto. Ah, esto para el nieto. No, la mascarilla. Ah, la mascarilla te la ha hecho el nieto. Claro, y me imagino que el nieto también tiene una de estas, sí. Que me ha dicho que esto dura muchísimo, ¿no? La tiene toda España. Eso, toda España, toda España. Pues fijaros qué contentos estamos que ha venido y ha dicho esto para la Ocho Bierzo, para rebosar aquí desde fruta a un montón de cosas que vamos a meter, cosas ricas, productos de denominación de origen Bierzo. Y aquí ha dicho que bombones, para endulzarnos la vida. Y ante todo esa responsabilidad con la que has estado viviendo ese confinamiento. ¿Qué consejo nos das con 94 años, Armando, ahora para vivir esta nueva normalidad? No andar de borracheras. Ah, mira. Las borracheras son muy malas. Y los bares, para mí no valen. Nada, y eso que fíjate que tú te ibas a tomar el cafetito todos los días, tú te has portado súper bien en este confinamiento. Al principio, la primera semana no lo entendías muy bien, ¿verdad? Sí. Pero ahora, ¿cómo se vive en el pueblo? Bien, de maravilla. Claro. Pues es un pueblo muy acogedor, que no hay gamberrismo, no hay nada. Eso es una maravilla. Y una maravilla, y además de lo bien que te cuidas, porque tenemos que decir que tú eras uno de los mineros más queridos y conocidos de aquí del Bierzo. Sí. Y sobre todo ahora mismo tienes que extremar esas precauciones, cuidarte más, debido a que la gran mayoría de los mineros pues tienen ese hándicap. Precisamente por eso tú te vas a dar tus paseítos diarios, siempre con mucha precaución, pero di un consejo para todos estos jóvenes que nos están viendo. Pues el consejo es que lleven una vida normal, que no anden en gamberrismo. El gamberrismo es muy malo. Y que hay que trabajar mucho, ¿no? Hay que trabajar mucho. Armando, tú sabes que me alegra tantísimo verte que vamos a tener que preparar otro programa especial simplemente para aprender cómo hacer estas cestas, que es muy difícil. A mí me lo ha dicho su nieto, que es muy complicado y estas cestas duran más que los novios que ahora podemos tener, ¿eh? O sea que fijaros. Eso me lo ha dicho Armando, que esto es para toda la vida, como eran las cosas de antes. Sí. Armando, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Vente a vernos más veces. Vale. Y ahora también tenemos preparado una sorpresa porque él es también como un libro abierto, pero trae 3. Pedro Villanueva. Además, yo tengo que dar un consejo a toda la gente que ahora mismo está preparada para, bueno, pues afrontar momentos, para disfrutar, para intentar también hacer la vida un poco más llevadera. El otoño, ¿no? Llegan momentos en los que ahora mismo todo es cuestión de informarse, de contrastar noticias, pero no nos vamos a saturar, no vamos a intentar
saturarnos con tanta falta de información, ¿no? La información es la que tenemos y lo que tenemos que hacer, según dicen los expertos, es leer, crear y preparar diferentes historias. Para ello tenemos historias infantiles en las cuales vosotros nos habíais hecho una sugerencia, que era El momento perfecto. Hasta luego, Armando, ¿ves? Se nos está despidiendo al otro lado del plató y ya en nuestro plató de la 8 Bierzo se encuentra Pedro Villanueva. Hola, 3 María. historias, ¿no? Y como decimos, que como muchas veces estamos ahí sobresaturados de información que no es relevante, lo mejor es la creatividad y la imaginación. Exactamente. Y la información que tienen los niños, ¿eh? Son parece los mejores. Que son los mejores. Son los Parece que te mejores. dicen ellos siempre la verdad. Lo que tienes que ¿Tenemos? hacer. Pues mira, tenemos por aquí una cosita divertida, Mortina. Amortina, que tiene por aquí Mortina. nuestro jefe de producción un vídeo, y si eso lo ponemos para entrar, a ver si nos lo coloca por ahí. Venga, y así aprovechamos y hablamos de esta historia fantástica. Bueno, como veis, una historia atractiva, por lo menos. También tenemos que decir que los niños leen con la imaginación, con el color y con los ojos. Pero Les encanta, les este libro encanta. es muy recomendable. Exactamente, muy recomendable, y también es muy recomendable llevar el arte a la literatura, que es el el Bosco, Bosco. y es un libro que no tiene texto, nada más tiene, como puedes ver, gráficos, pero todo lo que son las ilustraciones están relacionadas. Por ejemplo, si vemos la pelota en este gráfico, va cambiando en las siguientes y al final del libro todo está interconectado y relacionado, y con ello conocemos a un autor como el Bosco. Es Me encanta. fantástico. Y luego tenemos lo contrario. Tenemos cómo mecernos en los silencios, en las palabras y en las ilustraciones. Y este está declarado el libro más bello que le han dedicado a la muerte. ¿Vale? Es una historia de un pato que se hace amigo de la muerte. Mala hora a la Un que se hizo. concepto también, ¿no? Para los más Exactamente. pequeños, para afrontar. Para afrontarlo y para ese que ellos término. sepan asumir ese punto que a ningún padre le gusta hablar de ello, ¿no? Y en este caso pues tiene unos textos preciosos, unas ilustraciones muy bonitas. Y fijaros el final. Sí. Qué ilustración. Es muy bonito, la verdad que es un libro para mayores y para niños. Y para niños. Así que nada, aquí quedan estas 3 recomendaciones y espero sí. que lo disfruten, ¿no? Claro que sí, además que ya sabéis que hoy el programa de esta tarde es como volando, y volando nos vamos a despedir, pero antes vamos a comentar que podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales. Pedro Villanueva, muchísimas gracias por acompañarnos. María, es que esto nada. en un abrir y cerrar de libros, no puede ser. Rapidísimo pero intenso, Rapidísimo ¿verdad? pero intenso, como todo en la vida. Os mando un beso muy grande, disfrutad muchísimo del fin de semana, escribidnos y cread un relato con estos 3 títulos. Hasta lunes. Chao.